Amén. Pueden sentarse. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a Génesis capítulo 25. Después de la semana pasada pensé que iba a terminar capítulo 25, pero escuché el consejo de ellos de viernes y ellos me dijeron sería mejor que hacemos esta siguiente parte en dos partes. Entonces, hoy vamos a estar en 19 hasta 26. 19 hasta 26. Y solo para que sepan, hoy en la noche vamos a retomar lo de diáconos. Entonces, si ustedes quieren escuchar más del liderazgo de la iglesia, les invitamos a regresar hoy en la noche a las 5:30 para que estamos viendo lo del liderazgo de la iglesia y cómo va a funcionar. Y el siguiente paso es hablar de los diáconos. Entonces les invito a regresar hoy en la noche. Con eso mencionado, leemos Génesis 25, versículo 19. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó. Y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Y el Señor le dijo, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra y por las cosas que podemos ver en esta palabra. Tu soberanía sobre todo de la promesa. Como tú has estado y sigue cumpliendo su promesa. Podemos ver cómo tú actuabas en una manera milagrosa en la vida de Rebeca y la vida de Isaac. Pero también su poder sobre los niños también. Y cómo tú funcionas. Ayúdanos a ver tu gloria, oh Dios, a través de este texto. Ayúdanos a entender que tu poder y tu sabiduría y tu soberanía es mejor en el sentido que nosotros podemos confiar en quien tú eres. Ayúdanos a ver esa realidad. Ayúdanos a entender que esto nos apunta a elección, a que tú has sido soberano en cada aspecto de nuestras vidas. Y oremos todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. La semana pasada vimos toda la historia de la historia de Abraham y cómo llegó problemas con Ismael y todas las generaciones y la fidelidad de Dios a través de la infidelidad de Abraham en su vida. Y ahora veamos 2 nombres también, veamos Isaac y también Jacob, los otros 2 padres de Israel, en el sentido de, esto es a donde Dios siempre dice que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y en este texto nosotros tenemos los 3 mencionados. Pero debemos ver que por los siguientes casi 12, más de eso, casi hasta 40, vamos a estar escuchando de la vida de Jacob y todo lo que sucedió. Es casi como la cámara ha movido de la vida de Abraham y ahora estamos enfocados en la vida de Jacob. Obviamente Isaac es parte de la vida de Jacob, pero el enfoque es
cómo Dios va a funcionar en la vida de Jacob. Entonces vamos a estar viendo Jacob por un buen rato. Pero antes de ir a ver a Jacob, debemos decir que Jacob es alguien que a veces nosotros podemos relacionarnos bastante con Jacob. Porque Jacob es un torcedor. Jacob es alguien que siempre está jugando con su pecado, jugando con lo que él quiere hacer y es Dios siendo fiel con él. A veces cuando me llama la atención que Dios dice, soy el Dios de Abraham y Isaac, y es como, ok, pero cuando Él dice, soy el Dios de Jacob, es como, ¿usted está seguro que quiere conectar su nombre con Jacob, oh Dios? Porque este Jacob va a ser alguien que no nos da bastante confianza. Pero eso nos muestra quién es nuestro Dios y cómo funciona nuestro Dios. Porque es un Dios que es soberano sobre las cosas. Y es donde debemos ver en este texto hoy que Dios es soberano en guardar y cumplir sus promesas. Dios es soberano en guardar y cumplir sus promesas. Y la primera cosa que debemos ver es Dios guarda sus promesas soberanamente. Dios guarda sus promesas soberanamente. Eso es la primera cosa que vamos a ver. Y vamos a verlo aquí en versículo 20. Dice, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, era arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Nosotros recordamos que ella era el siervo de Abraham, se fue a ese lugar para recoger a ella, en un sentido, a ir para traerla a Isaac para que él pudiera estar casado, y él estaba triste pensando en la muerte de su mamá, y ahora hay esta mujer, y Rebeca reemplazó a Sara. Pero escuchamos algo muy parecido, porque en el siguiente versículo dice, Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. En un toque de palabras nos pongamos en problemas. Porque esa palabra estéril significa ¿qué? Que no puede tener bebés. Que no hay manera para seguir cumpliendo la promesa. Esa palabra dice no hay chance que algo va a pasar. Es Moisés escribiendo esto diciendo ella no tenía la habilidad para tener niños. Y nosotros debemos sentarnos o quedarnos en esa palabra estéril. Rebeca es estéril. Pero Dios había dicho que iba a ser fiel, que iba a ser a través de Isaac, que iba a proveer para la promesa. Entonces aquí tenemos esa palabra y casi es chocante porque pero ¿cómo puede ser que ella es estéril y no puede tener niños? Pero Dios había dicho, ¿qué haremos con esa realidad? Y es algo pesado. Y es algo que debemos pensar, ¿por qué funciona así nuestro Dios? Porque dos de las mujeres que son mujeres de la promesa no pueden tener niños. Dos seguidas. 1 y 2. ¡Boom! 1, 2. Ya Sara. Ok, tuvimos años. Después Rebeca, pero no va a pasar lo mismo, ¿va? Y pasó lo mismo. Y el texto nos muestra que a veces Dios usa estas cosas para mostrar su soberanía sobre todas las cosas. Que en términos humanos no hay nada que ellos pueden hacer. Y debe causarnos pensar en esta realidad. Si esto sucedió con Sara y Rachel, o Rebeca, lo siento, vamos a Rachel o Raquel en el futuro. Si esto sucedió con Rebeca y Sara, ¿no deberíamos esperarlo en nuestras familias o con amigos nuestros? Que vamos a encontrar gente que luchan para tener niños. Y es difícil. Piénsalo. Él tiene la promesa y ahora tiene esta mujer que él piensa que Dios proveyó y no pueden tener bebés. Y piénsalo en cuánto tiempo tardó. El texto dice en versículo, en versículo 26, dice,
Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. 19 años de espera. 228 alrededor meses de cada vez llegar menstruación y decir otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. Y cada vez más peso. Cada vez más sensación de ¿qué vamos a hacer? Y mire, Isaac haga algo distinto de su padre. Él ha sido fiel a su mujer. Él no dijo, ok, Dios ocupa un poco de ayuda. Entonces yo voy a ayudarle en varias maneras. No, él fue fiel a su esposa. No agarró otra mujer. No trataron de hacerlo distinto. Fueron y esperaron, y esperaron, y esperaron, y esperaron. Por años. Y familia, hay cosas aquí que quiero que nosotros pensamos. Yo pienso que hay gente en esta iglesia que luchan o han luchado para tener niños. Y cada vez que alguien más dice, ¡ay, bebé en camino! Es como un puñal directo al corazón de esa persona. Que no pensamos en cuánto pesa para algunos. ¿Cuánto pesa cada vez? Y quieren estar alegres para lo demás, pero también en su corazón. Piensa en Rebeca. Cada vez que alguien más dijo, estoy con bebé. Y llegando a la casa diciendo a Isaac, si otra persona me dice que está con bebé, creo que voy a hacer un puñetazo a su cara y no es culpa de ellos. Es mi lucha con la providencia de Dios en mi vida. Y yo quiero mencionar que nunca debemos pensar que es malo tener bebés. No es. Y la persona que está luchando no debe decir, pero siendo honesto, es difícil. Ir a una baby shower para alguien más cuando usted tiene el deseo para tener bebés es difícil. Eso es porque cada vez que tenemos Día del Madre, queremos mencionar madres. O mujeres que quieren ser madres. Y no pensar que todos han recibido lo que quieren. Debemos ver en el texto esa realidad. Y como familia de la fe debemos pensar en lo demás. Y no es decir que queremos arreglarlo. Eso es algo que debemos dejar de hacer. Dar palabrería. Un día va a salir. Puede ser que no. No decir, ¿cuándo? Porque puede ser que hay parejas que quieren niños y no pueden tener niños. O no han tenido niños. Y están luchando. Y nosotros, ¿y ustedes cuándo van a tener niños? Hey, cuidado con sus palabras. Eso duele. Duele. Pero si usted conoce a alguien que quiere y escucha que alguien más está embarazada, sería bueno solo enviarle un mensaje y decir, yo sé que esto es difícil. Lo siento. Estoy orando con y por usted. Piensa en esto. El texto nos da un ejemplo. Pero ¿qué hace Isaac en medio de esto? Isaac, el texto dice, oró por ella. Miren, versículo 21 dice, Isaac oró al Señor en favor de su mujer. La palabra es hacia su mujer. Tiene un toque de la idea que él sí oró con Dios por ella, pero en la presencia de ella también. Entonces, él estaba guiando a su esposa hacia el trono y llevando a su esposa hacia el trono. Era él mostrando, yo no puedo cambiar esta situación, pero yo sé quién puede cambiarlo. Yo sé a dónde debemos ir y confiar. Yo sé que Dios puede trabajar en maneras milagrosas, en el sentido que él puede decir, mírame. Cada vez que él estaba mirándole a él mismo en un espejo, era como, mire, yo nací a mi mamá cuando casi tenía 100 años. Entonces, yo soy una muestra de esa realidad. Entonces, él oró y oró y oró delante de ella. No sabemos cuántas veces. Pero puede ser varias meses. Que él llegó y dijo, Tita, no sé. Yo sé que duele. Pero oremos nuevamente. Puede ser que esta vez Dios va a responder. Y yo quiero cuidarme de esto porque no es 1 a 1. En esta situación nosotros sabemos que 2 bebés salen.
Pero no siempre es así. No siempre es así. No debemos decir, pero Dios a veces usa estas providencias para mostrarnos más su gloria, aunque no entendemos. Porque esto muestra su poder. Muestra su poder que desde meses y meses y meses y meses y años y años y años, casi 2 décadas de espera, tenemos que pensar en esa realidad de lo que sucedió cuando ella llegue y dice, creo que estoy embarazada. ¿Mande? No, ¿de verdad? No, hombre, no puede ser así. Sí, creo que sí. Y es una bendición. Tenemos que pensar en ese tiempo de espera y después de escucharlo, la reacción de los dos. Gloria a Dios, que Dios ha sido fiel en responder después de tanto tiempo. Pero no debemos ir y decir, entonces todo está feliz de ese momento y adelante. No, vamos a ver que hay problemas de ese momento y adelante. La provisión de los niños no es que, ya todo está tranquilo. La provisión de los 2 niños ya desde el seno empieza a tener problemas. Entonces podemos ver que Dios es soberano sobre la manera que Él cumple, Él guarda sus promesas. Es Él actuando, es Él mostrando su poder, es Él mostrando que Él puede causar que ella tenga bebé. Eso muestra que Dios, a través de maneras milagrosas, puede hacer cosas que no entendemos. Esta situación nos muestra que esta promesa no depende de Isaac y de Rebeca. Depende de Dios. Depende de Dios. Y hay cuántas veces, como vimos en Abraham y vamos a ver en la vida de Jacob, cuando hombres humanos quieren manipular las situaciones porque pensamos que Dios ocupa ayuda. Pero aquí veamos que Dios es el que está cumpliendo su palabra. Y debemos ver cómo ellos, primeramente, cómo Isaac reaccionó a eso. Él era el líder de su casa en la manera que él llegó delante de ella. Oró con y por ella. Hombres, eso es la manera que usted guía sus casas. Que usted es el líder espiritualmente hablando. Que cuando llegue cosas en la vida con los niños o con queriendo niños o en su relación o en su trabajo, usted está guiando su esposa hacia Dios. Orando con y por ella. O solo es una pequeña oración alrededor del comedor y ya se fue. O es un deseo para orar y guiarla a donde puede encontrar esperanza. Es interesante que cuando ella tiene problemas, ¿dónde va a ir? A Dios. Porque ha sido el patrón de su esposo. Vamos a Dios. No entendemos eso. Vamos a Dios. Llegamos juntos a Dios. Porque él sabía, yo no puedo ser su Dios. Yo no puedo causar que tú salgas embarazada. Yo no puedo hacer nada. Dependemos de Dios. Hombres, eso es la manera que debe guiar a su familia. Deben estar guiando a sus mujeres a Dios. Siendo el líder de su casa, orando con y por ellas. No estoy diciendo que ellas no pueden orar por ellas mismas, deben orar por ellas mismas. Pero estoy hablando de la manera que Isaac, en un sentido podemos hablar de Isaac, y Isaac a veces lo miramos como un poquito menos de Jacob y un poquito menos de Abraham, porque no era alguien tan fuerte, no era alguien luchando, haciendo todas esas cosas, no es el que fue el nombre que fue dado a Israel. No, es un hombre que fue fiel. No era un hombre que era tan maravilloso en el sentido que le llama la atención. Aún vamos a ver en el siguiente texto cómo él tenía sus propios pecados de favoritismo. Pero veamos un hombre que en medio de esta prueba llevó a su esposa hacia Dios y oró con y por ella. Eso es nuestro patrón, hombres. Eso es como nosotros dirigimos a nuestra casa, a nuestros niños, a nosotros mismos. ¿Tenemos problemas? ¿Dónde vamos a ir? Yo puedo arreglarlo yo mismo. No. Oh Dios, no entendemos esto.
dependemos de ti. Eso es su respuesta. Eso es como Dios cumpla sus promesas. Porque es dependiendo de Él siendo soberano sobre la cosa. Es Él siendo soberano. Pero en esa soberanía llegue a estar embarazada ella y veamos que ella empieza a tener, en un sentido, está incómoda. Y eso es a donde vamos a ver punto número 2. Dios cumpla sus promesas soberanamente. Número 2, Dios cumpla sus promesas soberanamente. Veamos en versículo 22 que dice, los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si eso es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Veamos desde el inicio que el embarazo no es tan fácil. Estos dos hermanos ya están, para decirlo en un término muy de lo que dice en el texto, están en el proceso de tratar de aplastar el cráneo del otro. Eso es cuando veamos en otros textos, eso es lo que significa. Estos hombres están ahí pegándose duro entre ellos, desde el inicio. Entonces ya están en este problema de 2 naciones. Dice aquí, 2 naciones hay en tu seno. Y es algo que ellos están tan activos, tan frustrados uno con el otro, que ella se siente, es como, no quiero vivir porque esto es, no puedo aguantar esta realidad adentro de mí. Y eso es algo que debemos ver que no es algo nuevo. Caín y Abel. Los hijos de Noé, los hijos de Jacob. Génesis 3:15 dijo que vamos a ver 2 simientes y van a estar luchando. Y eso es lo que veamos en este texto. Hay 2 naciones y están peleando entre ellos tratando de destruir al otro. Cada familia, a veces hermanos, tiene peleas. A veces son más fuertes que otros. Estaba pensando que Alex y yo peleábamos un montón cuando estábamos más joven. Hasta que un día él dijo algo a mí y él estaba ahí en el piso sentadito y yo fui y me salté y directo con mis nalgas yo pegué a su estómago. Casi que pensé que él iba a morir porque estaba sobre el piso. ¡Ay, ay! Y yo como, uy, maté a mi hermano. Eso es lo que pensé que estaba pasando. Públicamente te pido perdón. No, broma. Pero había hecho. Pero la idea es, a veces tenemos peleas entre hermanos. Niños, no estoy como empujándoles a tenerlos. No estoy diciendo como un pase para que lo hacen. No. Pero la idea es que debemos ver que a veces hay pelea por la consecuencia del pecado. Pero esto es algo distinto. Eso es Dios diciendo a ella que hay 2 pueblos y van a tener problema entre ellos y el mayor va a servir al menor porque un pueblo será más fuerte que el otro. Entonces Él está casi dándonos lo que va a suceder. Que ellos van a pelear entre ellos, pero Dios va a ser fiel en una manera milagrosa. Y si queremos entender esto, debemos ir a Romanos capítulo 9. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden ir a Romanos 9. Y Pablo, casi predicando acerca de esta idea, nos ayuda a entender lo que significaba esta idea. Y es la idea de elección. Es la idea de cómo Dios es soberano en cumplir sus promesas en maneras soberanas. Versículo 6 de Romanos 9. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada,
ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob ame, pero a Esaú aborrecí. Entonces, Pablo quiere que nosotros entendamos lo que está sucediendo. Dios de antemano está escogiendo a Jacob, amando a Jacob y aborreciendo a Esaú. Y esto es él mostrando elección. Y no hay una prevista que él está viendo. Es que Jacob va a ser un buen hombre que va a decidir seguirme en el futuro. No, lo que veamos de Jacob es un hombre infiel. Un hombre que no quiere nada que ver con Dios. En un sentido quiere hacer todo lo que él quiere hacer para su propio bien. Entonces Dios eligió antes que ellos nacieron por pura misericordia, para mostrar su poder, para mostrar que Él es el que puede hacer cualquier cosa para su propia gloria. Y casi que Él está leyendo sus mentes. Pablo dice en versículo 14, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces es una muestra de nuestra salvación. La salvación de cualquier persona viene por pura misericordia. No por algo en ellos. No porque algo le llama la atención. No era que Jacob era más bonito o más guapo, un hombre que era más fácil para andar con él, o él me cae bien. No. Era por puro propósito de Dios y su fidelidad en la vida de Jacob. No porque Jacob iba a hacer algo fiel a Dios, pero para mostrar que Dios iba a ser fiel con Jacob. Y dice aquí en el texto, Pablo siguiendo en Romanos 9 dice, así que no depende, en versículo 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te ha levantado, para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Dirá, ¿acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? La respuesta a esta cosa es para darnos consuelo. Yo sé que el costumbre es ver predestinación y elección como algo, ¿cómo puede ser? Eso no es justo. No, nosotros no queremos justicia de Dios. Porque ser justo significa que todos vamos al infierno. Nadie sería salvado. La idea es que Él es justo, es una muestra de su misericordia. Él diciendo, yo lo voy a salvar en una manera milagrosa. Y lo que debe causar en nosotros es gratitud. Debe causarnos a decir, pero ¿por qué me escogiste? ¿Por qué me dio salvación? ¿Por qué estoy acá? Cuando veamos lo que Dios está mostrando en este texto es, no hay razón por lo cual el menor va a ser el que Dios escoge. Aún desde el inicio, cuando nazcan, ahí veamos a Jacob agarrando a su hermano, tratando de jalarlo por atrás. Es un hombre desde el inicio que estaba pensando en él mismo. ¿Qué hay para mí? Y cuando llegamos al siguiente texto y llegue su hermano con hambre, él está listo para robar su bendición. Es un hombre que siempre, a veces nosotros decimos, bien inteligente, mire él, siempre buscando cómo avanzar, cómo salir adelante. No, es un hombre lleno de trucos.
Es un hombre siempre buscando lo suyo. Es un hombre que sirve a él mismo. Entonces no es algo que debemos decir, es que él es buena gente y eso es porque Dios escogió a él. No, es porque Dios es lleno de misericordia. Y a escuchar eso, familia, eso debe causar a nosotros ser lleno o estar lleno de gratitud por nuestra salvación si somos salvos. Porque significa que Dios nos salvó no porque había algo en nosotros que le llamaba la atención. El opuesto. Espiritualmente hablando, estábamos en la misma situación. Estéril, no había chance para algo que podía suceder. Debería ser Él haciéndolo. No, tenía que ser Él que lo hiciera. Porque cuando Pablo agarra esta idea, él dice que nosotros éramos muertos en nuestros delitos y pecados. No había habilidad para tomar la decisión para este Dios. Era Él que tenía que hacerlo. Nosotros debemos ver su misericordia en nuestras vidas a través de la elección. Entonces, familia, debemos cambiar la manera que nosotros veamos la elección de Dios y empezar a decir la belleza del amor electivo de Dios. Porque es una belleza. Porque Él nos agarró, Él nos amó, Él nos escogió, Él nos siguió, Él nos jaló hacia Él. Cuando nosotros no teníamos habilidad, pero también debemos decirlo con nuestros niños padres. Espiritualmente no tenemos la habilidad para cambiarlos. Somos estériles en esa habilidad espiritual. No podemos causarles ser creyentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar. Y seguir orando. Y seguir orando por su salvación. Y hay gente aquí que van a decirme, yo he estado orando por mis niños por años. Siguen orando. 19 años de espera. Acá en este texto para niños. Puede ser que va a ser 25, 30, 40 años de espera para que su niño empiece a entender la gracia del Señor por la primera vez. Padres, no debemos pensar que nosotros podemos causar salvación en nuestros niños. Debemos depender de un Dios y orar por ellos y por su bien. Y esta doctrina de elección debe causarnos pensar en nosotros mismos. Debe causarnos pensar por qué hemos sido escogidos. Hace unos años, Rachel y yo fuimos a una boda de un ex estudiante. Y era un estudiante que tenía contactos muy, muy, muy altos aquí en el país. Y fuimos a la boda y éramos los únicos gringos allá. Y con gente que tienen poder en este país. Y yo mirando a todo alrededor dije a mí mismo, ¿por qué estamos aquí? ¿No merecemos estar acá? No hay nada que causa que nosotros. Pero lo que podía decir cuando alguien me dice, ¿y ustedes? Es que el novio me invitó. Es que él me invitó. Y eso es porque estamos acá. Y es lo mismo con nuestra salvación. Porque estamos acá. Porque Dios me invitó. Él me jaló. Él me causó entender la salvación. Es lo que debemos confesar. Es por pura gracia. Yo no merezco mi salvación para nada. Y cuando llego a la eternidad y estoy aquí, ahí con otros, es como, hey compa, ¿por qué estamos acá? ¿No merecemos estar acá? Por pura gracia estamos acá. Por lo que Él hizo para nosotros. No por algo que yo podía hacer para que Él me escogiera. No, es porque Él dijo. No, por pura gracia. Y debe causarnos pensar en lo demás. Y pensar, oh Dios, queremos que ellos escuchen la bondad de Dios y la gracia del Señor. Y eso me causó pensar en una canción que fue escrita por Isaac Watts hace años atrás. Y él dijo, mientras todos nuestros corazones y todas nuestras canciones sean unidos para admirar a la fiesta, la boda que vamos a donde vamos a estar, cada uno de nosotros lloramos con lenguas agradecidas. Señor, porque fui un invitado. Porque me hizo oír tu voz y entrar
mientras haya lugar. Cuando miles de personas toman una mala decisión y prefieren morir de hambre antes de venir. Debemos pensar en esa realidad. Porque hemos sido invitados. Es por pura gracia. Por pura misericordia. Y no lo merecemos. Eso es el primer paso de entender la gracia del Señor. Cuando nosotros podemos decir, no merezco eso. Cuando nosotros pensamos, sí, es como, tengo mis pecados, pero vale la pena que Dios me escogió. No, siempre debemos pensar que somos deudores a un rey que ha sido misericordioso con nosotros. Y si sos no creyente, te invito a venir. Él está listo para recibirle. Listo para mostrar gracia. Escucha mi voz y deje su idea que usted tiene que limpiar su vida para ser recibido. No. Él está listo y suficiente potente para cubrir sus pecados. Porque nosotros acabamos de leer hoy en la mañana en la confesión de Westminster, Dios desde la eternidad decretó justificar a todos elegidos. Y en la plenitud del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados hasta que Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo a su debido tiempo. Puede ser que esto es su debido tiempo. Venga a Él. Deje de jugar. Deje de pensar, no, en unas semanas o en unos años. No, venga a Él. Él está listo para perdonar sus pecados. Aún puede ser que ha estado aquí por años escuchando el mensaje. Pero hoy es la primera vez que ha entendido que su salvación no depende de ti, pero depende de Él. Pero hay una aplicación más, familia, que quiero darnos. Después de ver que la elección de Dios es algo que debe darnos gratitud, debe causarnos pensar por qué hemos sido salvados. También debe causarnos pensar que todavía hay una lucha adentro de nosotros. Ustedes en el texto veamos que ella está con bebé, pero ya a tener los bebés ya tiene pelea entre ellos. Adentro de ella. Y cuando nosotros conocemos a Dios, si ustedes entienden sus vidas bien, y yo entiendo en mi vida ha sido así, no significa que dejo de tener problemas con mi propio pecado. Parece que hay dos simientes todavía activos en mi vida. Que a veces sigo luchando con mi pecado, con mi odio, con mi frustración, con mi enojo, con mi palabras, con mi deseo de obedecer a Dios. Pero también hay un deseo para matar esas cosas. ¿Ustedes han sentido eso en su vida? Es como, ¿por qué sigo haciendo las mismas cosas que siempre he hecho? Porque en un sentido, toda su vida va a ser así. Hasta que, dice Joe Beeke, hasta que usted mete su primer pie adentro de la eternidad, usted va a estar luchando con su pecado a este lado por toda su vida. Porque todavía está activa en su vida el hombre viejo. Su carne está ahí luchando. Pero también sos salvo. Entonces hay un deseo, una pelea. Y ustedes pueden decir, ok, Aaron, pero ¿a dónde podemos ver eso? Es interesante que Pablo le encanta darnos esta información. Entonces, si quieren ir a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Él hablando de la ley y cómo funciona la ley. En versículo 15 del capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no.
Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en mi vida, Pablo, el gran Pablo, está diciendo, estoy luchando adentro de mí. Está vivo y activo mi pecado. Lo veo diariamente. Cuando alguien me mete enfrente de mí en tráfico y las palabras vienen en mi mente y de vez en cuando sale de mi boca. Y es pura frustración y enojo. O cuando mi esposa o mi niño me habla mal y ando frustrado. O cuando estoy viendo cosas en la noche que no debo ver. Coqueteando con mi pecado. Está ahí activo. Y algunos quieren decir, entonces no soy creyente. No, esto es Pablo diciendo que él está luchando. Y la idea es que si usted está haciendo eso sin luchar contra, es que el simiente de usted está diciendo, entonces ni modo voy a pecar, entonces voy a seguir pecando. No debemos hacer eso porque no debemos dejar que la gracia crezca en ese sentido. Causamos, entonces tengo más pecado. No. Pero debemos admitir que en esta vida vamos a luchar, pero no debemos escuchar de mí que estoy diciendo, entonces podemos pecar. No. Debemos odiar nuestro pecado, pero reconocer que en esta vida va a ser una guerra entre el hombre viejo y el hombre nuevo en nuestros corazones. Hay el deseo del diablo y todos sus minions para causarnos pensar y dudar de nuestro Dios. Usted no puede ser salvo porque usted lucha con esa cosa. Los de Cristo son perfectos. No, los de Cristo dependen de Cristo. Los de Cristo dependen de quién es Él. No estoy diciendo peca porque depende de Cristo. No, estoy diciendo no voy a escuchar esa voz porque la realidad es Dios es suficiente. Y eso en la próxima semana vamos a tomar la cena del Señor. Eso es porque yo siempre estoy mencionando, esto es para pecadores. Es una muestra que yo no puedo salvar a mí mismo. Y todavía está activa en mi vida esta lucha sucediendo semanalmente. Y odio mi pecado. Y ama a Dios. Pero estoy en esto. Pero para que no queda ahí en esa como, eso significa que va a ser toda esta vida. Eso va a ser difícil. Sí. Pero recuerden las palabras de Génesis 23. Un pueblo, y el Señor le dijo, y dando toda esa información, y al final de 23 dice, un pueblo será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. Aún puede ser que en momentos parece que nuestro pecado es bastante más grande que el hombre nuevo en nuestras vidas. Parece más fuerte. Pero debemos decir que al final el hombre menor, el hombre que parece más débil, que vamos a ver en la vida de Jacob, se va a ganar al final. Porque aunque la promesa parece débil, Rebeca estaba estéril, la promesa no va a ser cumplida. Dios proveyó. Ahora tenemos a Esaú que parece fuerte. Y Jacob ahí, un hombre de la casa, dice el siguiente texto. Parece débil, pero Dios lo va a usar en una manera milagrosa para mostrar su fidelidad, porque las maneras de Dios confundan a la imagen del hombre.
y las ideas del hombre, porque Dios funciona en una manera distinta. Entonces nosotros podemos ver adelante y anhelar por la gloria, porque sabemos que en ese momento finalmente podemos dejar las cosas de la guerra y saber, ya no voy a seguir luchando. No voy a seguir luchando con estos pecados. La promesa va a ser cumplida en nuestras vidas, pero en maneras que son muy, muy distintas. Entonces, familia, hoy lo que hemos visto es que nuestro Dios es soberano en guardar y cumplir sus promesas. Él va a ser fiel y sigue siendo fiel. Y va a ser fiel en toda la batalla que nosotros van a enfrentar en esta vida. Y que vamos a tener batalla en nuestras vidas entre hermanos y entre nosotros mismos. Pero sabemos que al final Cristo va a conquistar todo. Y podemos descansar en esa realidad. Eso es a donde están descansando hoy. En esa realidad, en quién es Cristo y su soberanía en todas las cosas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Perdónanos, oh Dios, por nuestra tendencia de pensar que nosotros merecemos algo de tu gracia. Perdónanos, oh Dios, por pensar que nosotros somos buena gente. Perdónanos, oh Dios, por querer ocultar nuestros pecados y pensar que sí, tenemos algunos pecaditos, pero no algo grande. Ayúdanos a depender de ti, oh Dios, y ver que nosotros no podemos salvar a nosotros mismos y ocupamos que tú estás trabajando en nosotros. Oh Dios, sabemos que en nuestras vidas el hombre viejo todavía está activo y nosotros debemos estar pendientes de matarlo y odiar nuestros pecados y correr de nuestros pecados. De las maneras que hablamos, del rencor que tenemos, del odio que guardamos, de las frustraciones que tenemos, de las maneras que nosotros quebramos su ley, oh Dios. Debemos odiar eso y querer vivir para tu gloria. Oh Dios, veamos, como Pablo dijo, esa realidad, lo que debemos hacer no hacemos y lo que queremos hacer no lo hacemos. Y lo que hacemos es lo que no debemos. Entonces, oh Dios, veamos que nosotros no podemos avanzar en estas cosas sin tu ayuda en nuestras vidas. Darnos convicción de pecado, darnos la habilidad para odiarnos nuestros pecados y correr hacia ti, oh Dios. También, oh Dios, pedimos por ellos en esta congregación que quieren niños. Que puede ser que no han tenido niños o quieren tener niños aún o por providencia no, ese tiempo ya se pasó y no pueden. Que tú seas suficiente para ellos. Que ellos pueden descansar en ti. Y que nosotros, como familia de fe, podemos guardar nuestras palabras y apuntarlos a Cristo. Oh Dios, que nosotros, cada uno, en este camino al cielo, podemos animar unos al otros a no pensar en este momento, pero pensar a largo plazo. ¿A dónde vamos? Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.